buenas noches, querida audiencia. Hoy tendremos un programa muy especial. Estarán con nosotros Diana Esperanza y la diputada Joana Ortega, hablando del convenio con la Comunidad Europea, pero también hablando de política, especialmente en el caso de la diputada Joana Ortega. Pero antes que nada, yo quisiera reflexionar con ustedes sobre algunos temas. El presidente de la República, fue la primera vez que yo escuché un discurso presidencial en donde hubo mucha referencia a la política exterior. Y el presidente esbozó un concepto geoestrategia, habló de geoestrategia, o sea, un concepto, digamos, del punto de vista conceptual difuso, pero del punto de vista político y retórico, creo que quiere decir una estrategia geográfica de política exterior. Ahora bien, los últimos acontecimientos, y lo dicho por el presidente en su discurso, parece que están contradiciendo las normas del sentido común, de la prudencia, de la inteligencia y de la imaginación, como deben ser los criterios a través de los cuales se rigen la política exterior. En primer lugar, el presidente hizo unas declaraciones, el embajador de Rusia se enojó, porque leímos sus declaraciones, y aparte de eso, se comentan, algunos comentan, no tengo la certeza porque no tengo la posibilidad de acceder a esa fuente, de que el embajador ruso, me comentaron como chisme, fue llamado a Moscú para algunas consultas, digamos, para demostrar un poco el enojo de Rusia por las declaraciones. Segundo lugar, se habla de geoestrategia. Nosotros no tenemos relaciones con la China. Luego tenemos unas relaciones con los Estados Unidos que están cargadas de tensión, de confusión, de claroscuros. ¿Por qué razón? Porque el Partido Colorado acusó a la embajada norteamericana de injerencia en los procesos internos. Entonces hay muchas cosas ahí todavía que tienen que pasar por el colador. Y por último tenemos el convenio con la Comunidad Europea, que verdaderamente está revelando una inmadurez política, un manejo pueril, poco profesional de las relaciones internacionales. Un conjunto de perjuicios, una retórica de perjuicios ideológicos, porque el tratado, el convenio de ayuda, Europa ayuda con 23 millones de euros a la educación paraguaya, no tiene ninguno de los contenidos que los comentarios prejuiciosos han señalado. A mí me sorprendió mucho cuando el presidente de la República se reafirmó en que eso no se iba a cumplir, en que ese convenio iba a ser dejado de lado. Aparte de una manera que contradice el derecho internacional público y la Constitución paraguaya. Porque la Constitución paraguaya establece una prelación de leyes. La Constitución, los tratados internacionales y la ley. La ley no puede derogar un tratado internacional. Pero aún peor, Paraguay adhiere a la Convención de Tratados de Viena, denuncia los tratados de 1969, modificada en 1980, en donde se establecen los canales, los conductos para poder denunciar un tratado. ¿Qué quiere decir denunciar un tratado? Que un Estado diga, yo no me acojo más a las consecuencias, al dictado de un tratado internacional. Paraguay no procedió de esa manera, de una manera casi de una manera que nos ubica como un país de cuarta categoría, como una república bananera. Un grupo de parlamentarios no tuvo mejor idea que elaborar una ley y a través de una ley quebrantar la jerarquía de la Constitución paraguaya que establece tratados y leyes y de alguna manera violentar, no de alguna manera, violentar lo que establece la Constitución paraguaya. Nosotros esperamos que el Senado de la República enmiende este error. Aquí no se trata de buscar adendas, no se trata de buscar declaraciones del Parlamento. El Paraguay tiene que demostrar una madurez y el Senado de la República tiene la obligación de demostrar una madurez y el presidente de la República, si se equivocó, es de grande y de estadista, reconocer que uno ha cometido un error por A o por B motivo. Pero lo que no se puede hacer en política exterior y en política en general es insistir en un error, porque los platos rotos no los pagan los gobernantes. Los platos rotos en este caso los van a pagar los niños que van a ir a la escuela, no van a tener merienda escolar y no van a tener la infraestructura necesaria
para su educación. Recuerdo aquello que decía el Quijote cuando cabalgaba con Sancho, le decía: Sancho, tú no sabes cuánto cuesta a los pueblos que sus gobernantes no sepan leer y escribir. He leído declaraciones de parlamentarios que dijeron que aprobaron el convenio y no lo habían leído, o leyeron y no lo entendieron. Por otro lado, y yendo a otro tema, el domingo, el fin de semana, se desarrolló una cumbre de poderes. Estas cumbres de poderes convocadas por el presidente de la República o por el presidente del Parlamento han contado con la participación del presidente de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general del Estado y también el Contralor General de la República. Definitivamente, si hay una cumbre de poderes, solamente se pueden reunir el presidente de la República y el presidente del Congreso con el presidente de la Cámara de Diputados, si quiere, porque son los poderes políticos, ellos son los que deliberan en política. Yo no puedo hacer una cumbre de poderes para combatir la corrupción. Y no puedo hacer una cumbre de poderes en donde le involucra al presidente, a la Corte Suprema de Justicia, que es el que tiene que juzgarle a los que están administrando el dinero público, y tampoco puedo involucrarle al fiscal general del Estado, que es el que representa a la sociedad en la acusación contra aquellos que roban el dinero del pueblo paraguayo. Y por último, el Contralor también es el que tiene que controlar y auditar los gastos públicos. El presidente de la República creo que se ha propuesto muchas reformas importantes dentro del Estado. Quiero reflexionar a partir de esa frase que la atribuyen, se la adjudican a Napoleón Bonaparte, cuando Bonaparte decía: vísteme despacio que estoy apurado, vísteme despacio que estoy apurado. Claro, ¿qué quería decir eso? Vestime bien, que tengo que llegar a tiempo. El presidente no puede estar desgastando su agenda diaria, su día a día, en actos o en reuniones estériles que lo único que buscan es un impacto mediático. Para combatir la corrupción no hace falta cumbre de poderes, hace falta voluntad política y que los organismos jurisdiccionales de control de auditoría y la acusación fiscal funcionen. Y que la política y los políticos no estén avalando las corruptelas, el nepotismo y el prebendarismo que han sido la constante en esta política de la democracia paraguaya de 1989 en adelante. Enseguida estamos con Johanna Ortega y luego con Yana Esperanza. Bueno, seguimos con Johanna Ortega, ella es diputada del Partido País Solidario. Para mí no fue una sorpresa que ella haya sido electa diputada, la conozco, fue candidata a intendente en las últimas elecciones municipales. Es una mujer muy dinámica, muy comprometida, aparte tiene una larga carrera académica de formación. Pero ¿cuál es tu formación principal, Johanna, para que la gente te Yo estudié ciencia política y tengo un diplomado en gobernanza climática local, que fue mi área de trabajo, digamos, en los últimos años. Trabajé todo lo que tenía que ver con gobiernos locales y cambio climático, y también transparencia y procesos anticorrupción en gobiernos locales. En gobiernos locales. Estuviste estudiando en el extranjero, viajaste mucho, tenés experiencias dentro y fuera del país. Sí, y sobre todo mi formación política, ¿verdad? De bastante fuera, de escuelas e intercambios con otras organizaciones políticas socialdemócratas fuera del país. Así es. Digamos que, si no estoy equivocado, corregime, ¿verdad? Porque está equivocado. Soy la única representante de lo que sería la izquierda paraguaya en la Cámara de Diputados. Hay otras representantes más de la izquierda, digo, de la socialdemocracia. Ese claro. Bueno, yo la verdad que no, depende de cómo se identifiquen mis compañeros, ¿verdad? Pero sí, creo que ahí, en realidad, en el progresismo hay ahí algunos representantes más, ¿verdad? Raúl Benítez, por ejemplo, del Encuentro Nacional. Yo con él tengo muchas coincidencias y trabajamos juntos varios temas, así que... Bueno, pero el Encuentro es un partido más del establishment, digamos, de alguna manera. Si englobamos en progresismo, sí, con Raúl creo que tenemos muchas coincidencias. ¿Con Raúl y vos? Claro, pero así marcadamente y con convicción socialdemócrata, sí, claramente nuestra banca, la de País Solidario. ¿Qué
¿Qué pasó con la oposición? Te voy a hacer preguntas cortas, así que, Muy ¿qué bien. pasó con la oposición que se armó tanto barullo por la concertación, los padrones, que vote todo el mundo? Y ya la interna de la concertación, en diciembre del año pasado, anunció la derrota de la concertación. Ya se sabía que la mitad de participantes en la interna de la concertación y el Partido Colorado dobló. ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que son muchos factores y requiere un análisis profundo, ¿verdad? Pero si tengo que citar algunos brevemente, uno me parece el modelo de una política que se renovó poco en la oposición en los últimos años, de figuras, pero también de formas de hacer política. Si bien intentamos introducir lo de las internas abiertas y que participen todas las personas que querían participar, eran igual novedades que implementamos en un proceso de concertación al que le faltó más tiempo, digamos, ¿verdad? O sea, no estaba madura todavía la fruta como para poder presentarla a la ciudadanía como una opción. Probablemente la gente no entendió lo que era una concertación, no entendió qué partidos estábamos, cuáles no estábamos. Mucha gente no entendió que podía votar en nuestra interna abierta, entonces creo que hubo mucha confusión. También porque nuestro código electoral o nuestra legislación electoral tampoco es que fomente demasiado los procesos de unidad a largo plazo y con tiempo, ¿verdad? Entonces nos faltó eso, parte del proceso. Yo creo que otro de los errores, mencionaba lo de la falta de renovación de las figuras políticas en todos los partidos de la oposición. Yo creo que tenemos que hacer una autocrítica, nos cuesta renovar figuras. A ver, entonces quiere decir que, con todo respeto, que son amigos míos, figuras como no sé, Carlos Filisola, Efraín Alegre en el PLRA, no sé, si quieres ponerle Blas Llano, en el encuentro no sé quién, figuras así, tienen que dar un paso al costado y que emerja una nueva, que emerja una dirigencia, llamémosle intermedia generacionalmente, pero que le reemplace. Yo creo que hay que reconocer el enorme aporte que hicieron ellos a los partidos políticos de oposición y sobre todo la lucha por la democracia, ¿verdad? Quienes hoy están, digamos, llevan adelante los partidos políticos de oposición, yo les reconozco eso, o sea, son quienes nos regalaron nuestro bien más preciado, el que tenemos hoy, que es la democracia, el que nos permite seguir poniendo nuestra posición política en un parlamento, ¿verdad? Pero sin lugar a dudas creo que es necesario ese proceso de renovación y que ese cambio se tiene que dar con una nueva generación que llegue también a renovar las formas mismas de hacer política. Y yo ¿Por hablaba qué se mucho de renueva eso. tanto el coloradismo y tampoco la oposición? Bueno, son muchas cuestiones, pero una de ellas me parece que tiene que ver con los procesos internos que tienen, ¿verdad? O sea, tienen procesos internos de verdadera competencia interna que permiten eso, ¿verdad? Que haya una renovación y una emergencia de figuras. Y creo que ellos también son mucho más hábiles en darse cuenta que una misma persona por mucho tiempo no va a poder capturar todos los votos. Es decir, hoy si miramos los votos... A pesar que le tuvieron 35 años Stroessner. Así mismo. Si hoy si miramos Aprendieron. los votos, por ejemplo, del Frente Guazú, a dónde se fueron y probablemente se hayan ido a Paraguay o Cuba, ¿verdad? Es una de las conclusiones a las que llegamos. Entonces, nos faltó renovación. Los colorados sí aprendieron. Creo que no es casualidad. Ellos tienen la mayoría de la Cámara y en general en la Cámara hemos renovado 58 bancas de 80. O sea, no es menor. Tuvimos un proceso alto de renovación. Y por último, creo que otro de los factores también de la derrota de la oposición y de la concertación sobre todo tiene que ver con el relato, ¿verdad? El relato de Patria o Mafia yo creo que no penetró definitivamente en la ciudadanía, creo que no se entendió qué fue lo que quisimos decir y me parece que elegimos un poco también instalar también esta política o esta campaña política desde el miedo, ya que si no somos nosotros es la mafia, ¿verdad? Y obviamente los colorados fueron mucho más eficientes en la instalación de miedos que nosotros, porque la oposición siempre le caracterizó por proponer cambio y esperanza. Y yo creería que tendríamos que haber hecho una campaña política desde la esperanza, el cambio y la posible transformación, antes que desde el miedo. ¿Cómo estás viendo los primeros días? Todavía es muy difícil juzgar, ¿verdad? Pero ¿cómo estás viendo el liderazgo de Santiago Peña, la actuación de los colorados en la Cámara de Diputados? ¿Cómo estás viendo? ¿Qué perfilás vos para un futuro inmediato? Bueno, en primer lugar decir que para nosotros es un poco más largo este proceso de transición porque nosotros ya asumimos el 1 de julio, entonces ya cargamos con un mes y medio de gestión legislativa. Cuando llega el presidente, entonces venimos ya con algunos debates que se dieron en la Cámara que tenían que ver con la instalación de este nuevo gobierno, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, decir que no tengo mucha ilusión con lo que pueda pasar con este gobierno, porque creo que abrieron su proceso con unas metidas de pata importantes, vos mismo lo mencionabas. Lo del convenio de la Unión Europea es un error, me parece garrafal, yo lo señalé, o sea, mi voto fue por la no derogación de hecho, y sin ahondar en los detalles de lo del convenio, es decir,
hoy queda a la vista con las reuniones que Cancillería está tratando un poco de enmendar el error que cometieron los parlamentarios de la bancada colorada y otros que la acompañaron, y también con la falta de coordinación aparentemente con sus bancadas parlamentarias, tanto en Senado como en Diputados, se ve que realmente hay una descoordinación importante. Es decir, el canciller camina o transita hacia un lugar y los parlamentarios parece que estaban en otra, ¿verdad? Ayer creo que el error se destapa cuando ya salen los propios senadores a decir: creemos que vamos a proponer una adenda, si están buscando una salida elegante para hacer lo que se tendría que haber hecho desde el primer momento, no derogar por ley un convenio que fue suscrito por el Ejecutivo y que ya estaba además en plena ejecución. Yo creo que eso da cuenta un poco... ¿Qué otro error se cometió? La ley, el Ministerio... Lo de la cumbre de poderes el fin de semana. Y ayer tuvimos también senadores... ¿Por qué fue un error la cumbre para vos? Para mí es un error, y ahí creo que he compartido, yo creo que es un error que hayan estado representantes de órganos extrapoder, que tienen que ser justamente los que controlen o los que impartan justicia, digamos, o contribuyan con el sistema de justicia desde fuera de un ejecutivo. Y por otro lado, porque me parece apresurado en el primer fin de semana de Santiago Peña plantear una cuestión así, sin haber antes tenido conversaciones, porque él tuvo conversación con nosotros, con diputados y senadores, antes de asumir. Sin haber tenido conversaciones, le veíamos ahí al presidente del Senado, que es el presidente del Congreso Nacional, pero es el primero entre sus pares y definitivamente está ahí para cumplir la representación administrativa, si se quiere, del cuerpo, pero no representa la variedad o la diversidad de pensamientos que hay en un Congreso, ¿verdad? Y él estaba ahí hablando en nombre, pareciera, de todos nosotros. Yo creo que fue apresurado y que el presidente debería buscar tener diálogos más amplios. Hay algo que se perdió de la época en que vos estabas en el Congreso a hoy, me parece, ¿verdad? Si miramos un poco retrospectivamente, se perdió la conversación entre distintos sectores políticos. Es decir, ya no se estila esto de que el presidente le convoque a los representantes de todos los partidos políticos o a los líderes de todas las bancadas a conversar. Entonces se prefiere hablar con el que es amigo, que casualmente preside el Congreso. Yo creo que ese fue otro de los errores. Y ayer tuvimos una situación, la senadora Katia González tuvo la iniciativa de convocar a una conversación por este tema de la SENAC, de la Secretaría Nacional Anticorrupción, que si bien es cierto, tiene un montón por mejorar, tampoco creo que la salida sea empezar a anular instituciones o organismos que podrían servir de control, pero era justamente para conversar y poner un poco nuestras posiciones sobre la mesa. Nos convocó a distintos diputados y a distintos senadores, representantes de todos los sectores, habían colorados, liberales, estábamos representantes de partidos del tercer espacio. No llegó nadie representando a la SENAC, ahora luego entiendo que están sin secretario ejecutivo, pero no llegó ningún representante. Convocamos a Contraloría, tampoco aparecieron. Fiscalía General del Estado también fue convocada, tampoco aparecieron. Y yo creería, ya me pongo así conspiranoica en este contexto, ¿verdad?, de que fue parte de la conversación del domingo. Bueno, ustedes no, acá ya está el presidente del Congreso, no necesitan conversar. Y yo creo que si quienes detentan el poder no están dispuestos a dialogar, están en el lugar equivocado. O tal vez tienen un proyecto que no sea democrático y suficientemente plural para sentarse a intercambiar ideas, porque ahí no le vamos a exigir que firmen ningún documento. ¿Vos ves alguna vertiente, te pregunto, después pasar a otro tema, vos ves alguna posibilidad de una tendencia autoritaria en el gobierno de Santiago Peña? Sí, lastimosamente sí. ¿Y por dónde la ves? Bueno, yo creo que en el Parlamento se nota perfectamente. O sea, en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, cosas que a mí me cuentan que antes no sucedían, ahora, por ejemplo, suceden, y es una bajada de línea clara del sector político que trabaja con el Ejecutivo, ¿verdad? Cortadas de micrófono, lecturas de reglamento al 2x3 cuando decimos algo que no le gusta a la bancada oficialista, prácticas poco democráticas realmente en los debates, ¿verdad? O pedidos de que no intervengamos tantas veces, o cuestiones así, ¿verdad?, que se van dando dentro del debate. Yo soy una fanática de mirar los debates parlamentarios y siempre seguí los debates parlamentarios antes de ser diputada, ¿verdad? Y veo que son nuevas prácticas que se van implementando, en la cual aquel que incomode, ellos buscan un poco silenciar, ¿verdad? Y así empiezan. Yo creo que eso, la unificación de los ministerios, el generar un control, digamos, o sea, el evitar el control y generar ministerios que tengan superpoderes, con el poder concentrado en pocas cabezas dentro del Ejecutivo, yo creo que es parte de un plan autoritario. Quisiera estar equivocada y doy obviamente el beneficio de la duda, ¿verdad? Pero creo que por lo menos quienes queremos defender la democracia y queremos mantenernos dentro de un sistema democrático,
tenemos que estar muy alertas a este tipo de prácticas que antes no se daban y que ahora se recrudecieron bastante. Ahora, hubo un voto que se le escapó a la concertación, que fue a Paraguay o Cuba. Sí. Quizás pudo haber ido a otra persona, pero se produjo también un fenómeno similar ahora en la Argentina, ¿verdad? Con el caso de Milei. Parece que la República vacila entre la furia o lo razonable, o la razón. O sea, hay una gran cantidad del electorado que está enojado y que se identifica con los candidatos que expresan ese enojo, esa furia, ¿verdad? Después veremos si son o no aptos para poder gobernar el país. En ese esquema donde el electorado está enojado y que se expresa, porque Paraguay y Cuba obtuvo 700.000 votos y Milei el 32% del voto, ganó a las dos fuerzas tradicionales de la Argentina. ¿Cómo puede surgir una izquierda socialdemócrata en este escenario? ¿Cómo surge una izquierda? Porque parece que la razón, el discurso de lo razonable no es convocante. Sí, definitivamente se perdió, ¿verdad? Y a veces también nos sentimos un poco desorientados quienes tratamos de plantear debates dentro del Parlamento en base a cuestiones demostradas científicamente, ¿verdad? Porque tropezamos con un montón de falsedades, bueno, vivimos la era de las noticias falsas, de todos los videos conspiranoicos en YouTube y toda la información que llega a través de redes sociales, que creo que facilita un poco la propagación de algunas ideas que parecen como de salida fácil, ¿verdad? Entonces, el ciudadano, la ciudadana, cansados realmente de un gobierno o de sucesivos gobiernos, en el caso de Paraguay, que no dan respuesta, buscan la salida fácil de un modelo populista, autoritario, que finalmente resuelva los problemas, porque la gente eso es lo que quiere, que resuelva los problemas, ¿verdad? No es fácil para nosotros ser socialdemócratas en este contexto y decir somos una propuesta que no solamente puede dirigir el país hacia un mejor destino, sino que además puede tener un apoyo electoral, ¿verdad? Mi campaña nos costó sangre, sudor y lágrimas en ese sentido, porque venimos de partidos pequeños y Paraguay es un país que además se caracteriza por tener poco debate ideológico porque se pervierte un poco, dice como que todo lo ideológico está mal, como si lo ideológico fuéramos solo los que estamos en un sector y los otros no estuviesen ideologizados, ¿verdad? Ahora una pregunta, el sistema electoral, el nuevo sistema electoral, las listas más abiertas, con capacidad de movilizar, de mover a los candidatos, ¿perjudicó a los partidos chicos? Sí, definitivamente, y te digo yo que creo que sin el voto preferente no hubiese llegado a ser diputada, ¿verdad? O sea, yo llego a la Cámara de Diputados resultado de ese voto preferente, pero de ninguna manera me voy a volver una política irresponsable en decir, no, por supuesto que los partidos de oposición fuimos beneficiados, el resultado está a la vista. La Junta Municipal de Asunción es un ejemplo, la conformación del Parlamento hoy es un ejemplo, y creo que los colorados fueron mucho más hábiles en ver esto mucho antes que nosotros. Y luego se fue una iniciativa de la oposición hacer esto. Fue una iniciativa de Patriarquería, sí. Y en un momento se planteó como una cuestión tal de que si no aprobáramos el voto preferente, que en realidad ellos hablaban de desbloqueo y antilista sábana, que terminó en un voto preferente, no terminó tampoco en la propuesta inicial, porque no tenemos lista desbloqueada, tenemos voto preferente, que es una metodología particular, como que planteaban que eso iba a mejorar la calidad de la representación. Y lo que hoy vemos, una degradación de la calidad de la representación democrática en los espacios legislativos, ¿verdad? Y esa degradación vemos ante el avance de los partidos tradicionales, donde el poder del dinero... Partido Colorado, campaña, porque el Partido Liberal... Así mismo también retrocedió en sus bancas, ¿verdad? El Partido Colorado, el partido de gobierno, donde además el factor económico es muy fuerte para conquistar una banca. Por eso yo, cuando se planteaba el debate, decía, ojo con caer en la trampa de creer de que aquel político colorado que no nos gusta no va a estar más en el Parlamento porque tenemos voto preferente. Ese político colorado, si quiere seguir estando, o sea, Calé se retira porque él quiere, si no hubiese sido senador de nuevo. Mientras quiera seguir estando y el factor económico y su poder político le permita seguir estando, no importa el sistema que pongas. Y finalmente terminamos beneficiando al Partido Colorado, ¿verdad? Que conquistó mucha más banca por primera vez en la historia, logra mayoría en ambas cámaras, y es preocupante que hayamos caído en un juego de lo fácil y de lo populista, porque era antipopular pues ya oponerse. Pero ¿por qué la oposición no es capaz de unirse, de cristalizar en una unión sincera? Porque hasta en la misma concertación estaba agrietada, la concertación. Muchos cuestionaban por qué a Soledad Núñez, no a Esperanza Martínez, por qué faltó todo eso dentro, sabiendo que tenía enfrente un adversario, que es un adversario poderoso. El Partido Colorado estaba más de 70 años en el gobierno.
Y nos cuesta la unidad, esa es la verdad. Nos cuesta la unidad, nos costó en toda la transición democrática, pero yo sí creo que las nuevas generaciones vamos a encontrar nuevas formas de unirnos también, ¿verdad? De hacer política y de unirnos. Y creo que hablamos en otras claves, ¿verdad? Por eso yo rescataba un poco todo el proceso de conquista de la democracia y digo, los liderazgos que nos trajeron hasta aquí, a los distintos partidos de oposición, que nos dejan un legado, a los que llegamos ahora, sin lugar a dudas, cumplieron un rol fundamental. Pero también esa dispersión en tantos partidos y esa carga muy personalista en los distintos espacios, muchas veces configuró estas grietas que cuando quisimos unirnos todos y estar juntos en un proyecto, nadie nos creyó. Esa es la verdad. Entonces pero yo sí tengo esperanza de que las nuevas generaciones van a traer nuevas formas de unidad también. La izquierda actualmente, especialmente la paraguaya, creo que es una de las pocas representantes, Esperanza Martínez, en el Senado. ¿Es la izquierda, la histórica izquierda que refutaba la presencia norteamericana en América Latina en general y también en Paraguay? ¿O es ya una izquierda que tiene otras inquietudes, otras perspectivas? Hay un cambio, vos que sos una joven mujer socialdemócrata, comparando con lo que eran en las décadas anteriores, hay una izquierda renovada que se preocupa más de la lucha de género que del antiimperialismo. Yo creo que el antiimperialismo, lógicamente, es parte de nuestra identidad y de nuestra lucha, ¿verdad? No específicamente contra Estados Unidos, sino podemos hablar de otros imperialismos también, ¿verdad? Incluso regionales, si se quiere. Creo que está como en la marca de lo que proponemos o de los programas que tenemos. Pero sin lugar a dudas no es ese antiimperialismo de los 60 o de los 70. Y también tenemos y levantamos nuevas banderas las nuevas generaciones que venimos con este pensamiento progresista. Lógicamente, la igualdad de género, la igualdad entre hombres y mujeres para nosotros es una disputa prioritaria porque entendemos que es un debate en nuestro tiempo que no se pudo superar en otras décadas y que esta generación está llamada... ¿Y el matrimonio de gente del mismo sexo? La unión civil, yo discutiría la unión civil en todo caso, pero Paraguay es todavía un país muy conservador que concibe incluso la unión civil como matrimonio y que entonces hay todavía pasos que tenemos que dar hasta proponer eso, ¿verdad? Yo lo que sí creo es que todas las personas, independientemente de la orientación sexual que decidan o que elijan tener, no pueden estar discriminadas de sus derechos laborales, del acceso al empleo, del sistema educativo, del acceso a la salud, que son deficiencias que tenemos a veces cuando no permitimos la unión civil, pero que tenemos que buscar corregir. ¿Qué esperás de las negociaciones en Itaipu? Mi expectativa en positivo y optimista es que por lo menos sea un proceso de negociación abierto y transparente. El llamado de la senadora Katia González y de mi colega Raúl Benítez hoy me parecía muy razonable, ¿verdad? Pensar en un proceso de negociación abierto donde participemos actores de distintos sectores y donde participen los paraguayos y paraguayas en un proceso transparente porque vamos a renegociar algo que es importante para todo el país, no solamente para el gobierno, no solamente para el oficialismo. Pero ahora, si me pongo pesimista, sí pienso que puede terminar en una terrible decepción para los paraguayos y paraguayas, en una negociación entre cuatro paredes donde se arreglan cosas que no entenderemos, porque así sucede cuando las negociaciones se dan entre cuatro paredes y no hay transparencia. O sea, no al secretismo diplomático. Y podemos salir perjudicados, no al secretismo diplomático. Creo que las cuestiones que son de prioridad para el desarrollo de un Estado y para el desarrollo de un país tienen que construirse de forma participativa. Me imagino que Santiago Peña será un poco mayor que vos, ¿verdad? Son más o menos Pero ¿cómo ves su liderazgo? ¿Es un liderazgo diferente a lo que hay o es un joven que va a reproducir la misma cosa de siempre? ¿O esperás vos? ¿Qué esperás? Yo le veo a Santiago Peña... Como figuras son de la misma generación, digamos, sí, de casi la misma franja etaria, digamos. Sí, tienes creo que 5 o 6 años más que yo, pero yo a Santiago Peña le veo como un outsider que se puso el pañuelo colorado, ¿verdad? Porque en realidad creo que hay un montón de cuestiones de la política. En mi caso, yo soy una militante de hace 20 años, Carlos. O sea, yo tengo, por más que es mi primer cargo electivo, tengo formas propias de la política partidaria que adquirí en mis 20 años de militancia y mi formación política, que yo creo que son positivas para llegar luego a un cargo electivo. Y la verdad, a mí la historia de los outsiders no me gusta mucho. Entonces, soy bastante crítica al tipo de figuras que llegan, cierto, con gran capacidad académica o con alta formación académica, pero que no entienden mucho de la política y de sus vaivenes. Creo que ahí es donde se ven el los ropaje tropiezos. tecnócrata que él tiene? ¿Te preocupa ese ropaje? Más que de tecnócrata, creo que de improvisado en la política, ¿verdad? Creo que eso es lo que dificulta su conversación con distintos sectores, eso es lo que le lleva a hablar de la guerra de Ucrania en un discurso presidencial, eso es lo que le lleva a invisibilizar a él
las demandas del sector campesino, por ejemplo, en nuestro país, que es una lucha social que hay que reconocer, estemos o no de acuerdo, existe. Y es uno de los principales movimientos sociales, no lo reconoce en su discurso, metió la cuestión también de la Unión Europea allí, o sea, me parecen errores que un político de carrera no cometería, ¿verdad? Y ahí yo estoy muy a favor de esto de que la gente a veces dice, es un político de carrera, y no, como algo despectivo, yo estoy a favor de que políticos que se prepararon para hacer política lleguen a los espacios electivos. Que son los que menos llegan. Que son los que menos llegan. Johanna Ortega, muchísimas gracias, de País Solidario, diputada nacional, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches, buenas noches, Jan Esperanza, un placer de estar contigo. Nos pudimos preparar por un problema de edición, pero sos un hombre muy vinculado a la educación, si no estoy equivocado, ¿verdad? Estás al frente de una universidad, estás al frente de una ONG que tiene que ver con la educación. Toda tu vida estuviste dedicado a la educación. Quiero un poco que vos mismo me hagas tu currículum así, resumido, digamos. No muy largo, porque yo sé que es largo, pero algo corto, vinculado a la educación. Bueno, antes que nada, buenas noches. Gracias, Carlos, por la invitación. Sí, efectivamente, es una pasión que tengo, ¿verdad? Y profesionalmente, sí, hoy estoy como rector de una universidad, San Ignacio de Loyola, pero también como director ejecutivo de la Fundación Moisés Bertón, y nosotros como fundación tenemos un colegio técnico, privado, financiado por nosotros, pero dirigido a mujeres campesinas e indígenas, y este colegio lo tenemos dentro de la Reserva Natural del Maracayó. Entonces, tenemos ahí también un intento de ofrecer educación de calidad a personas que no tienen esa oportunidad en una zona bastante remota del país. Entonces, digamos, tenés experiencia en lo que sería la gente con formación, la educación terciaria superior. Y también la educación, digamos, educación secundaria. Y también me toca ahora ser presidente de Juntos por la Educación, que es una organización creada por un grupo de empresarios con el objetivo de colaborar precisamente con la mejora de la educación pública en Paraguay, digamos. Te pregunto, porque es importante, Juntos por la Educación es la ONG que administra parte de los fondos del convenio de la Comunidad Europea. Efectivamente, la Unión Europea, dentro de su programa de cooperación al Paraguay, ellos definen que quieren la participación de la sociedad civil en la parte de veeduría ciudadana y participación ciudadana. Obvio, tiene que ser sociedad civil. Digamos, ustedes son una suerte de auditores. No te diría auditores, pero sí generar seguimiento, control. Claro, fíjate, el programa central que está siendo ejecutado por Juntos tiene que ver con un observatorio educativo en Paraguay, que lo conforman además casi 30 organizaciones, y que tiene el objetivo de generar, digamos, una plataforma que permita ir generando o recabando toda la información relativa a cómo va marchando la educación en Paraguay y que haya procesos de veeduría ciudadana en diferentes regiones del país, de manera que las propias organizaciones ciudadanas se involucren en lo que es la educación. O sea, entonces, la Unión Europea escogió una ONG, porque también he visto que las ONG fueron muy cuestionadas por algunos representantes políticos. ONG conservadora, ¿quién integran? Te digo, estás vos, no creo que a vos se te pueda considerar un hombre, digamos, de extrema izquierda. No, claro. O sea, ¿quién más está? Para que la sociedad se entere. Yo recuerdo que Acero Socolillo estaba muy vinculado. Exactamente, fundador, sigue estando vinculado a la familia Socolillo. Hoy, por decirte, está en el Consejo Santiago Llano, está en el Consejo alguien como Guillermo Caballero Vargas, está en el Consejo alguien como Gustavo Q, está en el Consejo alguien como Patricia Toyotoshi, está en el Consejo alguien como Aldo Natalicia de Tigo, está en el Consejo alguien como Raúl Gauto, estoy en el Consejo también. No hay gente, digamos, que vos puedas decir que nosotros vamos, porque se decía pues que el convenio, o se dice que el convenio de la Comunidad Europea oculta una intención de introducir el debate, de que todos seamos, digo yo, quizás estoy exagerando, homosexuales, o que en la educación van a cambiar la malla curricular para que cada uno pueda ser trans o pueda hacer esto. Bueno, ¿qué hay de todo eso? Nada, no hay absolutamente nada de eso.
Y eso es parte, digamos, de toda esta tergiversación, por decirlo de la manera más suave. Porque claro, cuando uno lee, finalmente acá lo que se está queriendo y se está discutiendo es la derogación de un convenio. Entonces, lo primero uno va a ir, bueno, vamos a leer un poco qué es lo que dice el convenio, y se puede leer el convenio de público, y no existe nada de eso. Entonces uno tiene que apelar a cuestiones. Yo escucho también eso, sí, pero hay una agenda oculta detrás. ¿Qué es una agenda oculta? Claro, ¿cómo? Pero ¿vamos a analizar lo que dice el convenio o vamos a analizar lo que vos crees que hay por detrás en una agenda oculta que no está escrita? Entonces es muy difícil ponerse a analizar una agenda oculta. Con el argumento, sí, pero hemos visto que en Francia hay una escuela que está enseñando que los chicos tienen el derecho a cambiar de sexo si quieren. En Francia hay una escuela en donde eso no dice en ningún lado de este convenio, no se refiere a eso, no habla de eso. Entonces se empiezan a utilizar ejemplos. Es como que yo diga, Carlos, qué sé yo, en una escuela X, en algún lugar, un profesor le acosó a sus alumnos. Qué cosa que ocurre, y está absolutamente mal, y eso tiene que ser denunciado y tiene que ir preso. Pero no porque ocurre algo como eso en algún lugar, ya haya una agenda oculta que pretende normalizar a que todos los profesores acosen. No sé si me estoy tratando de darme a entender, digamos. Entonces, no existe en lo escrito, no existe nada de lo que se plantea. Y acá ni siquiera estamos analizando el tema de la forma en que se hizo, digamos. Yo creo que vos lo estuviste tocando, o no podés básicamente un convenio internacional derogarlo por ley. Pero entonces tenemos las dos cuestiones. El fondo de la cuestión, no existe tal cosa cuando uno lee el convenio. El convenio está muy claro, es un apoyo presupuestario al Ministerio de Educación. O sea, parame. Apoyo presupuestario. Quiere decir que el dinero va al presupuesto del Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación elige en qué puede gastar, o es que le dicen, vos tenés que gastar en hacer una malla curricular donde se permita o donde se promueva, se promocione todo este debate sexual, digamos, de identidades, identitario, digamos. ¿Qué la dice? lógica ¿El dinero entra? ¿Cómo es? La lógica de apoyo presupuestario, este convenio, digamos, divide el aporte de la Unión Europea, una parte directamente al MEC, son 21 millones de dólares, para apoyo presupuestario, que es un mecanismo que le permite, previa acuerdo, yo MEC le digo a la Unión Europea, yo necesito un apoyo presupuestario en la parte de calidad en la formación docente, en la parte de, y voy citando, digamos, porque muchas veces el presupuesto no me alcanza para esto. Y eso está todo definido previamente, es decir, básicamente cómo funciona esto. Yo, gobierno, en este caso yo MEC, le digo a la Unión Europea, yo lo que quiero tu colaboración es para estos ítems que tienen que ver con mi política educativa, que tienen que ver con mis prioridades, yo gobierno, yo en este caso Ministerio de Educación. Y el mecanismo nomás el apoyo presupuestario. Ahora sí. Disculpame te interrumpa. Sí. En este apoyo presupuestario, o sea, dinero que viene de Europa entra directamente al presupuesto. El ministerio decide en qué se gasta. Previo acuerdo que decimos, vamos a gastar en estos objetivos. ¿Hay condicionalidad? ¿Pone alguna condición? El convenio en alguna parte establece esto se gasta para este objetivo o es que se negocia? Previamente, te repito, se negocia. Es como que yo te diga, vos sos la Unión Europea, yo te digo, yo necesito un apoyo en el proceso de formación docente. Este es un tema fundamental dentro de mi política educativa y necesito llegar a X cantidad. Acá necesito un apoyo. Entonces, la condicionalidad es que se cumpla eso. Si yo digo, bueno, y ahí por supuesto, como en cualquier proyecto, voy a decir, voy a desarrollar un programa formativo para llegar a 5.000 docentes. Lo que se controla es que se desarrolle eso, digamos, ¿verdad? Y no se vaya a otro lugar. Voy a desarrollar un programa de, qué sé yo, de impresión de útiles. Efectivamente. Bueno, que se cumplieron, acá están, se imprimieron 1 millón de útiles. Voy a desarrollar un programa de almuerzo escolar porque eso es un tema importante en el proceso educativo, porque si alguien está con hambre y qué sé yo, bueno, vamos a llegar a, qué sé yo, 550 escuelas. Y así sucesivamente. Las condicionalidades están básicamente vinculadas a que vos cumplas con lo que estás diciendo ahí. Pero el punto central es, yo defino. Yo, Estado, defino. No, hay una condicionalidad. No es que vos, Unión Europea, me decís, mira, yo te voy a dar, pero si vos cambiás el currículum y ahí le pones ahora tal cosa. Eso no existe. Esa cosa no existe. El hecho de que Paraguay pretenda por una ley derogar un convenio internacional, ¿cómo nos ubica?
¿Cómo nos proyecta a nivel internacional? Porque vos tenés una experiencia también internacional. ¿Cómo nos proyecta eso como país? Extremadamente poco serio, y esto yo creo que tiene también consecuencias en otros ámbitos. Por eso básicamente ahora, de alguna manera, el gobierno está viendo cómo arreglar esto. Porque yo te puedo decir una cosa, esto también puede significar una lógica de inseguridad jurídica. Porque quiere decir que el Congreso paraguayo puede o pretende, por una ley y dentro de la pirámide, bueno, vos sos el experto en esto, digamos, Constitución Nacional, acuerdos internacionales, las leyes. No puedo yo derogar un acuerdo internacional. Entonces, de alguna manera es mostrarnos al mundo haciendo algo que va en contra de la propia seguridad jurídica, y en un momento donde el país lo que necesita precisamente es mostrar que somos un país confiable, mucho más confiable que muchos países de la región, que hay muchas oportunidades de inversión y qué sé yo, no podemos hacer este tipo de cosas, porque queda como muy poco serio, digamos. Hasta yo creería que este tipo de cosas hasta te puede afectar en el tema famoso grado de inversión. Porque, repito, estás teniendo un poder del Estado, como el Congreso, tomando una decisión que en la propia Constitución dice que no puede ser. O sea, que el Congreso paraguayo no puede unilateralmente decretar yo no cumplo el Tratado de Itaipú. Exactamente, no puede hacerlo, efectivamente, es exactamente lo mismo. Y sobre todo, Carlos, porque vos tenés mecanismos. Supongamos por un momento de que genuinamente haya cosas que haya que cambiar de este convenio. Porque efectivamente hay algo ahí que está siendo condicional, cosa que no es, pero vamos a suponer que sea así. Hay mecanismos que no es este. Hay un mecanismo, el propio convenio establece los mecanismos de modificación o de suspensión del convenio. Se envían notas, se hace una denuncia, hay mecanismos que existen. Entonces, ¿por qué utilizar un mecanismo inadecuado, poniendo en riesgo cuestiones como el prestigio del país, la seguridad jurídica, la seriedad? ¿Por qué? Bueno, yo te pregunto, ¿por qué? ¿Por qué se va a una suerte de patoterismo legislativo cuando existen los mecanismos dentro del convenio y existen los tratados internacionales, el convenio de Viena para la denuncia? ¿Por qué esa actitud? O sea, ¿qué es darle mandamiento, cumplimiento a una discusión electoral? ¿Cuál es el objetivo? Yo creo que este tema... Porque hasta el presidente Santiago Peña en su discurso presidencial, nada de enfrascado, nada que venga afuera, y después lo leí de nuevo diciendo que se iba a derogar. Sí. Yo lo que entiendo es, básicamente, la explicación que yo trato de encontrar es, esto formó parte de la campaña electoral. Formó parte de la campaña electoral. En esta lógica, digamos, de polarización, de acá estamos defendiendo la cultura paraguaya, este tipo de cuestiones, y de alguna manera, ya estando en el poder, yo creo que necesariamente ya no se quisieron volver atrás algunos actores importantes, digamos. Cuando tenían la forma de volver, no de volverse atrás, la forma en todo caso de sostener su postura, pero por los mecanismos institucionales adecuados, ni siquiera eso. Entonces, ¿por qué? Y yo creo que hay una falta de visión de Estado, Carlos. Yo creo que hay que ser serios. Pues yo leí unas declaraciones del canciller Rubén Ramírez, que estuvo acá en este programa, me parecieron muy sensatas, pero yo creo que el tenor de las declaraciones del canciller contradice la posición de los parlamentarios que votaron a favor. Yo también lo escuché y me parece, esa es la posición, me parece sensata. Es decir, hay cosas que creemos que tenemos que modificar para que el sentido de las palabras estén bien claras. Perfecto, si ese es el problema, y hay mecanismos para el efecto. Y el mecanismo es, qué sé yo, puede ser la denuncia, puede ser... El propio convenio establece el mecanismo de modificación del convenio. Correcto, pero eso va a implicar que no se va a poder invertir el dinero en el presupuesto de este año. Bueno, hoy está cortado. Puedo decir, si el Senado aprueba la derogación, Europa no puede desembolsar. Efectivamente, y ahí vamos a tener un problema serio realmente. Todo el presupuesto. También lo va a tener Fernández Valdovinos, más allá del problema internacional, pero Fernández Valdovinos va a tener que sustituir 21 millones de euros. No sé cómo. Claro, bueno, digamos que para un Estado debería ser posible encontrar 21 millones de euros para algo tan importante como la educación, y quiero creer que lo van a hacer, pero va más allá que eso, Carlos. Va más allá que eso. Entiendo, pero digamos que es un problema práctico inmediato. Pero también es un problema práctico, es un problema de seriedad, es un problema de imagen, es un problema de seguridad jurídica, y te repito, innecesario, porque si lo que se quiere es efectivamente modificar por las razones que fuesen, hay mecanismos establecidos para el efecto que no se están utilizando o que no se utilizó en la Cámara de Diputados. Algunos cuestionaron, te pregunto si vos estás enterado, la agenda figura la agenda que se está alineada en la Agenda 2030, pero la Agenda 2030 la firmó el gobierno de Horacio Cartes.
y la firmaron otros 190 y algo países. Pero y la en el Agenda 2015, 2030 ¿verdad? tiene 17 objetivos y tiene cuestiones como... Pero que fue el termine- gobierno de Horacio Sí, Cartes. sí, claro. En el 2015 Sí. se firmó esto a nivel mundial, te repito, es una agenda del planeta que tiene 17 objetivos de desarrollo sostenible, se llama, digamos, objetivos de desarrollo sostenible. Y que tiene cuestiones como, no sé, eliminar el hambre, que todos estén en el colegio, que haya agua corriente para todos, y son no sé cuántos objetivos estratégicos dentro de estos 17 grandes objetivos. Sí, hasta eso se mezcla completamente. Claro, acá hay un tema, y estaba releyendo, probablemente yo conozca estas 3 P que menciona Moisés Naín del populismo, que básicamente es una herramienta que divide, y ahí está la polarización, digamos, ya cuesta encontrar elementos intermedios, formas y mecanismos de encontrar soluciones, digamos, sino que esto está dividido, es vos contra yo. Yo estoy en contra y vos estás a favor, y estás más a favor de la familia o en contra de la familia. Parece que no hay los puntos intermedios. Y todo el tema de la posverdad, la tercera P, donde hay muchísimas falsedades, mentiras, medias verdades, interpretaciones erróneas. Y esto genera una gran confusión, porque por supuesto, si yo te digo, alguien me dice, ¿usted está dispuesto a que la Unión Europea interceda o intervenga en la educación de su hijo? Y yo te voy a decir, por supuesto que no. ¿Usted está dispuesto a que su hijo sea adoctrinado en cualquier tipo de doctrina, no solamente en el tema que se plantea? Y por supuesto que te voy a decir que no. Ahora, ¿dónde dice eso? No, pero esa es la agenda oculta. ¿Y dónde está la agenda oculta? Entonces, eso es lo que está ocurriendo, me ¿Qué parece. te Está parece mezclando todo. Ramírez como ministro de Educación? Muy bueno, lo conozco personalmente a Luis Fernando desde hace muchísimo tiempo. Domina, digamos, todo lo que sea lo pedagógico. Y él tiene razón cuando menciona de que lo pedagógico tiene que volver a ser el centro de la discusión y no estas cosas. Y además ¿Y cómo está? Yo digo, un hombre como Rubén Ramírez, una experiencia internacional, una vasta experiencia internacional. El País Ramírez, el ministro de Educación. ¿Cómo con esta barbarie es posible que ellos puedan iluminar para decir, señores senadores de la República, o tiene que ser el presidente el que ejerza liderazgo y diga, nos equivocamos, es mejor reconocer una equivocación que luego tener que subsanar un daño? Y yo creo que eso es lo que están en este momento intentando hacer. Obviamente lo hacen diciendo, encontrando un mecanismo, una salida, diciendo, bueno, hemos conversado con la Unión Europea, estamos dispuestos a modificar algunas de las palabras para que no haya ninguna interpretación errónea, para que ya no quede ningún lugar a duda. Pero ¿qué se puede modificar si para el Congreso, un tratado internacional, lo aprueba o lo rechaza? Pero ningún Congreso del mundo puede modificar un tratado internacional. Claro, pero el mecanismo hoy posible es que el Senado termine ratificándose con los votos necesarios, que son 30, sobre el rechazo de esta derogación. Que esto quede en la nada, digamos, y que el Poder Ejecutivo, bajo los mecanismos establecidos en el propio convenio y en nuestro marco normativo, plantee una modificación a la Unión Europea. Eso no ahorraría muchos problemas a los paraguayos. Claro, totalmente. Pues pero problema a todos los paraguayos. Claro, ¿no? pero depende del Senado. El Senado, para que esto ocurra institucionalmente, el Senado debería tener los 30 votos, y hay que ver cómo se comporta en ese sentido, y entonces después el Poder Ejecutivo dice, bueno, respondiendo a, qué sé yo, al interés que tienen genuinamente muchos de los senadores que están preocupados por determinadas palabras o sentidos que tiene el convenio, le solicitamos a la Unión Europea la palabra modificar. transformación de la educación. Antes se decía reforma de educación, que terminó en un fiasco. La reforma de la educación... Bueno, tuvo sus cosas buenas y tuvo algunas cosas que... En el balance general se invirtió dinero y la educación paraguaya es la peor de la región. Por lo menos eso es lo que yo creo. Claro, ahora la pregunta es, la palabra transformación esconde, oculta un significado, tiene una acepción que tiene que ver con estas cosas que algunos las presentan como macabras, como hechizadas. Te pregunto. Claramente no. Ojo, este convenio, porque también se ¿Y mezcla... la palabra inclusión y minoría? Por favor. Porque son 3 palabras que están satanizadas. Enfoque de derechos también, ¿eh? Enfoque de derechos también de alguna manera... Enfoque de derecho, inclusión... inclusión, minorías. No.
igualdad de género. La palabra género es lo que genera realmente acá. Y te pregunto, pero dentro de mi ignorancia, igualdad de género es la igualdad de género hombre y es mujer que, tengan lo mismo. que las políticas públicas consideren las desigualdades de género cuando planteen... Entre un hombre y una mujer. Claro, que son históricas y que siguen persistiendo. O sea, no tiene nada que ver con la homosexualidad o ser No tiene nada que ver. Hombre y mujer. Exactamente. Ahora, eso no significa tampoco, porque uno dice, pero qué ingenuo que sos, como si fuese que no haya una agenda al respecto. Pero probablemente, claro que hay también una agenda, seguramente de los grupos, que de alguna exactamente, que es legítimo, cada uno tiene su agenda. Pero no confundamos de que existan agendas a que lo que estamos discutiendo tiene esa agenda incluida. El proceso, o mejor dicho, el plan de transformación educativa, que se empezó hace unos años, que no tiene nada que ver con ese convenio, entre comillas, porque también se acusa de que la Unión Europea está financiando el plan de transformación educativa. Son cosas distintas. ¿Quién financia el plan? No, y se comentó también, se comenta también, eso, Sí, ya sé. esta mezcolanza de cosas pero que hay. ese plan es en paralelo. Es en paralelo. Y es financiado por el Ministerio de Educación. El plan de transformación educativa fue financiado por el Fondo para la Excelencia de la Educación, del FEI, y de la investigación. Pero no viene de afuera. No, es genuinamente no del es... contribuyente paraguayo. Bueno, acuérdate que el FEI se alimenta de aquellos recursos que recibe Paraguay por la cesión de energía al Brasil, de Itaipú, que no utiliza. Ahí se creó un fondo que es el FONACIDE, un 30% de ese FONACIDE va para el FEI. Clarísimo. No hay dinero de agencias internacionales. Y lo que financió el FEI es el desarrollo del plan. La ejecución no. Eso todavía, de hecho, ese plan no ni siquiera se aprobó. Es decir, se trabajó, se discutió, se podía haber hecho mejor, por supuesto, como todo plan, digamos, ¿verdad? Pero el foco del plan nunca fue este tipo de cosas. El foco del plan era lo que vos dijiste. ¿Qué hacemos para encarar, Carlos, el principal problema de la educación paraguaya, que es el aprendizaje? Yo te doy una cifra, y este es el problema que tenemos que enfocarnos en Paraguay. El 80%, y estas son cifras oficiales, productos de evaluaciones nacionales, censales incluso, regionales e internacionales, que son muy coincidentes en lo siguiente. 80% de nuestros estudiantes se aplazan en dos cuestiones centrales. Comprensión lectora, no puedo comprender a cabalidad lo que leo, no puedo sacar una idea central. Y matemáticas, no puedo tener un razonamiento matemático. Por supuesto, si no comprendo lo que leo, no puedo resolver un problema porque el enunciado no lo termino de comprender. Esa es la catástrofe en Paraguay. Ese es el foco que tenemos que tener. ¿Cómo solucionamos el problema del bajo aprendizaje? En eso es lo que fracasó la reforma. Bajísimo aprendizaje. Y lo que intentaba este plan de transformación educativa es ver cuáles son las causas de esos aprendizajes tan bajos y qué se puede hacer al respecto. ¿Qué se puede hacer en la formación docente? ¿Qué se puede hacer en primera infancia? ¿Qué se puede hacer con el financiamiento? Ese es el foco central. Pero se desvió a otro lugar. Se desvió a que ahí estaba metida una agenda oculta que pretendía sacarle la patria potestad a los padres. Está en la Constitución. No puede, este es un plan nomás. ¿Cómo que un plan supuestamente va a ir en contra de lo que está en la Constitución Nacional? Entonces, de vuelta, se mezcla todo, posverdad, y esto se crea una gran confusión. Bueno, como muchísimas gracias, Jan. Creo que fuiste claro, preciso. El que te escuchó hoy, creo que los fantasmas de las conspiraciones tienen que diluirse. Te agradezco mucho por tu participación y, como diría mi gran amigo Humberto Rubín, una noche más.